Buen día, estimado docente ingeniero Orlando Barcia. Somos el grupo 4661 de la materia de Teoría de Control 1. En esta presentación vamos a tratar unos temas muy importantes de teoría de control y está a cargo de Edison Solórzano, compañero Eric Vargas, nuestro compañero Alex Guatapi y pues mi persona Luis Sánchez. En esta presentación vamos a mostrar el siguiente contenido. Tenemos control de dos posiciones on-off, control proporcional, control integral, control derivativo, acción del control PI, acción del control PD, acción del control PID. Primero vamos a empezar con la presentación de nuestro compañero Edison Solórzano. Tenemos aquí una introducción como parte de nuestro tema a presentar. Aquí que tenemos una función de transferencia donde esto indica el proceso de un sistema que se requiere para poder llevar a cabo el sistema adecuado. Como introducción tenemos que es la característica modo o algoritmo con la cual el controlador calcula la señal de salida al elemento final de control según la evolución de la variable del proceso y su valor deseado. Podemos observar la función de transferencia, que tenemos el control automático, donde esto sea el cerebro, como se puede decir, del control automático. Mediante eso se requiere también el actuador, la planta y el sensor. Y posteriormente tenemos la salida. Vamos a la siguiente diapositiva, que es el control de dos posiciones on y off. Para esta acción de control, el elemento de actuación solo tiene dos posiciones, que puede ser on o off, o cero o nada. La mayoría de los casos son apagado y encendido. Aquí podemos observar una gráfica donde nosotros tenemos una función de M1 y M2, donde eso indica que cuando se está bajo va a ser el off de M2 y M1 obviamente el on. Tenemos también la señal de error ET, el control de dos posiciones, que este permanece en un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo si la señal de error es positiva o negativa. También tenemos el control proporcional. Un sistema de control proporcional es un tipo de sistema de control de realimentación lineal. Un sistema de control proporcional es más complejo que un sistema de control de encendido apagado. Esta acción de control se caracteriza por la salida del controlador, que es proporcional a la señal de error actuante. Para una acción de control proporcional, la relación entre salida del controlador UT y señal de error EDT se puede expresar mediante estas ecuaciones, mediante Laplace, que se puede llevar a función de transferencia, donde K es la ganancia proporcional, y esto también indica la ganancia estática del controlador KP, o sensibilidad, que determina cuando se modifica la salida del controlador con un circuito de cambio de error ET. Como ejemplo tenemos un control de nivel mecánico, donde esto puede representar un control proporcional. Tenemos aquí una cisterna donde se puede observar que mediante un flotador puede controlar el vaciado y el llenado de un tanque. Dependiendo de ese controlador, el motor va a funcionar. Si el controlador se encuentra en vaciado, entonces el motor o la bomba va a encender. Y si se encuentra en nivel de llenado, obviamente el motor no va a encender, porque eso indica que ya está en un nivel máximo
de lo que requiere la cisterna. Bien, yo les voy a hablar sobre el control integral y derivativo. Por la naturaleza de estos controles se recomienda que solo sean utilizados en conjunto con un control proporcional, es decir, podemos tener combinaciones como P, PI y PID. El control integral es la acción de control donde el valor de la salida varía proporcionalmente a la señal de error actuante, como vemos en nuestra ecuación en esta diapositiva. En la figura que vemos nosotros a nuestra derecha, pues ilustra la acción de un controlador integral cuando hay una señal de error constante como entrada al controlador. Estas gráficas se pueden observar de dos formas. Cuando la salida del controlador es constante, el error es 0. Cuando la salida del controlador varía a una tasa constante, el error tiene un valor constante. Como vemos acá, normalmente se aplica conjuntamente con una acción proporcional formando un proporcional integral para encontrar una relación entre el transitorio y el permanente de la respuesta temporal. Control derivativo es la acción de control donde el valor de la salida es proporcional a la velocidad de variación de la señal de error actuante, como vemos aquí en la ecuación de esta diapositiva. La derivada del error permite conocer la tendencia, es decir, ya sea este el crecimiento o el decrecimiento. La figura que vemos nosotros a nuestra derecha pues muestra la salida que produce el controlador cuando la rapidez con que cambia la señal de error en el tiempo es constante. La salida del controlador es constante porque la tasa de cambio también es constante y se produce en cuanto se presenta la desviación. Por otra parte, los controladores derivativos no responden al error en estado estable, pues en este caso la tasa de cambio del error en el tiempo va a ser 0. Y recuerden no aplicar esta acción de control de forma aislada. Hoy les voy a hablar sobre la acción del control proporcional integral y control proporcional derivativo. Ok, dice. La acción del control proporcional integral. En un control proporcional la salida es proporcional al error, ¿no? Y a la integral del error. Entonces tenemos que la ecuación en función del tiempo va a ser MT, que va a ser nuestra salida, va a ser igual a KP. KP es nuestra ganancia proporcional y ET es nuestro error en función del tiempo. Entonces la señal de salida va a ser igual a nuestra ganancia proporcional por nuestra señal de error más nuestra ganancia integral en un intervalo de tiempo de 0 a t de nuestro error, que si le vamos a Laplace en una función de transferencia fs, tenemos que la función de transferencia va a ser igual a nuestra salida versus nuestra entrada. Entonces nuestra salida es MDS, que es nuestra señal de salida, y EDS es nuestra señal de error, que va a ser igual a nuestra ganancia proporcional más la ganancia integral sobre S. Este es un esfuerzo para cambiar las ventajas del controlador proporcional más el control integral. Es decir, tiene una buena respuesta transitoria por el efecto proporcional y corrige el error en estado estable por el efecto integral. Conforme a lo que es el control proporcional derivativo, de asimismo reduce el sobreimpulso y el tiempo de estabilidad, por lo cual tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema mejorando la respuesta del mismo. La relación de un control proporcional derivativo entre la salida MT y la señal de error ET está dada por la siguiente ecuación. Con respecto al tiempo, va a ser nuestra señal de entrada, va a ser igual a nuestra ganancia proporcional por nuestra señal de error, más la ganancia derivativa por la derivada de nuestro error en función del tiempo. En cuestión de Laplace, nuestra función de referencia va a ser igual a la ganancia proporcional más la ganancia derivativa por S, en donde Kp, como acabo de mencionar, es la ganancia proporcional y Td es una constante denominada tiempo derivativo. En ocasiones, llamada control de velocidad, ocurre donde la magnitud de la salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de error. El tiempo derivativo es el intervalo de tiempo durante el cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de la acción proporcional. Y la acción proporcional tiene un carácter de previsión. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un sistema de tanque de agua, ¿verdad?, en el cual tenemos nuestra boya que va a ser en función de nuestro indicador de nivel, ¿verdad? Tenemos ahí un motor que va a energizarse cuando el tanque esté en un nivel bajo, haciendo que abra la válvula B
y nos permita ingresar el caudal hacia el tanque hasta llenarlo a un punto donde esté seteado la boya. Esa boya la podemos setear mediante ese tornillo, haciendo que el nivel sea más alto o más bajo. Esto se puede asumir como un sistema de un inodoro, ¿ya? Pero ese es mecánico. Aquí es electrónico, ¿ya? Mediante un motor, sensores y unos contactos que se abren y se cierran. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la acción de control proporcional integral, derivativa, derivativa y integral. Bueno, aquí ya tenemos el acoplamiento de las tres diferentes acciones de control, que vendría a ser la proporcional, derivativa e integral. Esta acción combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. La salida del controlador es proporcional al error, como ya lo habíamos recordado anteriormente a mi compañero, a su derivada y a su integral. Entonces, como aquí observamos, tenemos las siguientes ecuaciones, donde nuestra salida sería mt en función del tiempo. Mt es igual a la constante proporcional por la función e a la t más la constante integral de mi integral, que tiene de ser limitada de 0 a t de la función e de t por dt, más la constante derivativa de la derivada de la función de e a la t dt sobre dt. Entonces, este tipo de ecuación de función del tiempo que tenemos aquí de los tres controles, lo pasamos lo hacemos un proceso mediante Laplace y obtenemos la siguiente función de transferencia, donde que es f de s es igual a ms sobre es, donde esto sería igual a la constante proporcional más la constante integral sobre s más la constante derivativa por s. Entonces, expresado esto en función del tiempo de acción integral y derivativa, concluimos en una sola ecuación planteada nuevamente en función del tiempo, que sería mt es igual a 100 sobre bp, todo eso multiplicado a la función e de t más 1 sobre el periodo, el integral de 0 a t por la función e de t dt más la constante derivativa de la derivada de la función de et. Entonces, este controlador ofrece rápidamente una respuesta proporcional al error, mientras que tiene un reajuste automático desde la parte integral que elimina el error en estado estable. Entonces, a continuación tenemos aquí este pequeño ejemplo del control de nivel autómata programable. Entonces, ¿qué es lo que realiza este siguiente proceso industrial? Bueno, aquí observamos una planta que observamos el tanque, donde se llenará de agua a cierto nivel, controlado por dos tipos de sensores. Un sensor en la parte superior, un sensor en la parte inferior. Estos sensores van a cumplir una función donde el filtrado del agua tiene que estar nivelado con el sensor de la parte superior, de que el agua llegue hasta cierto nivel programado en el sensor, y para que no haya ningún tipo de confusión en ese momento en el llenado del tanque, y un sensor debajo en la parte inferior del tanque por si el agua sobrepasa el sensor de la parte superior. Bueno, entonces aquí tenemos el controlador, que vendría a ser nuestro PLC, donde mandará el tipo de señal que controlará este proceso. Tenemos aquí el flujo de entrada del agua, que dice que tiene la variable de control, haciendo referencia a ciertos parámetros, donde observamos también las variables de proceso, donde el control lo que tendría que hacer, tendría que regular el fluido del agua hacia el tanque. Si se llegara a producir algún tipo de falencia en ciertos parámetros que se indicó anteriormente, el controlador tendría que hacer de alguna manera un proceso para concluir con lo establecido en el controlador. Entonces, aquí es lo que demandamos en este siguiente proceso industrial. Conclusiones. Las siguientes recomendaciones tenemos. Bueno, con esto concluimos las exposiciones.